Buenas tardes, Dios les bendiga. Bueno, vamos a seguir con esta materia. La primera clase hablamos acerca de la importancia de la sanidad interior y quiénes eran los que necesitaban la sanidad interior. La segunda clase hablamos acerca del rechazo. La tercera clase hablamos acerca de la identidad. Y hoy vamos a seguir con un tema que es muy importante, ¿no? Vamos a trabajar una carga que muchas veces no se ve, pero que aún así es algo que pesa muchísimo en la vida de las personas. Vamos a hablar acerca de la culpa. La culpa es algo que puede aparecer de muchas maneras. A veces aparece cuando sabemos que hicimos algo mal. Otras veces aparece cuando miramos hacia atrás y pensamos, tal vez tendría que haber actuado diferente, tal vez no tendría que haber dicho lo que dije, tal vez no tendría que haber reaccionado como reaccioné. Pero también hay culpas que se instalan en el corazón después de una pérdida, después de una herida o de una situación que la persona no pudo controlar. No siempre sabemos explicar de dónde vienen las culpas, pero sí sabemos lo que producen: peso, angustia, acusación, y también produce un cansancio interior. Por eso hoy vamos a hablar de la culpa, pero no para condenar a nadie. Vamos a hablar de la culpa para entender cómo trabaja, cómo distinguirla y también cómo llevarla a la luz de Dios. Acompáñeme, mire, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mire, este versículo nos muestra algo muy importante. Dios no solo perdona, también limpia. Y cuando hablamos acerca de sanar la culpa, no hablamos solamente de dejar de sentirnos mal. Hablamos de permitir que Dios trate nuestra conciencia, que Dios trate nuestro corazón y aquello que todavía muchas veces seguimos cargando en nuestra vida. Por eso este estudio es importante, porque la culpa no siempre se presenta de la misma manera, ni se sana siempre por el mismo camino. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que en Cristo la culpa puede ser llevada a la luz, perdonada, limpiada y también sanada. Mire, la psicología presenta la culpa como una emoción moral que aparece cuando una persona siente que hizo algo malo, siente que falló, siente que rompió alguna norma o que no estuvo a la altura o que dejó de cumplir con alguna responsabilidad que tenía. Pero cuando nosotros lo miramos desde la fe cristiana, no nos quedamos solamente con la emoción. Miramos también la conciencia delante de Dios. Miramos también el pecado. Miramos también el arrepentimiento, el perdón y la gracia de Dios. Ahora bien, ¿qué es la culpa? La culpa es una carga interior que aparece cuando sentimos que hicimos algo malo, que fallamos, que dañamos, que no tuvimos a la altura o que dejamos algo sin hacer.
O sea, la culpa también toca nuestra conciencia y también toca nuestras emociones, porque la culpa no es solamente una idea, la culpa es algo que uno siente, se siente como un peso, se siente como una angustia, se siente como vergüenza, se siente como remordimiento, se siente como una voz que acusa constantemente, se siente como una sensación de deuda. Mire, a veces una persona puede seguir viviendo, puede seguir riendo, puede seguir sirviendo, puede seguir congregándose, pero por dentro hay una voz que le dice, tendrías que haber hecho las cosas diferentes, arruinaste todo, no mereces el perdón de Dios. Y ahí es cuando la culpa comienza a ocupar un lugar que Dios nunca le dio. Mire, porque la culpa puede tener una función inicial. ¿Cuál es esa función? Mostrarnos que hay algo que necesita ser llevado a Dios. Pero cuando la culpa se queda gobernando el corazón, deja de conducirnos al arrepentimiento y empieza a encerrarnos en la condenación. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que aprender a distinguir algo. Una cosa es que Dios nos muestre un pecado para llevarnos al arrepentimiento, y otra cosa es que la culpa nos acuse una y otra vez para dejarnos atrapados y alejarnos de Dios. Convicción no es lo mismo que condenación. Y esto es algo fundamental que nosotros lo tenemos que tener presentes como maestros, como obreros, como líderes. Porque muchas personas mezclan ambas cosas, ¿no? Mire, el Espíritu Santo convence de pecado para llevarnos a Dios. La culpa, vamos a decirle la culpa condenatoria, la culpa que nos acusa, la culpa nos acusa para mantenernos lejos de Dios. La convicción del Espíritu Santo, mire, dice, esto estuvo mal. Vení al Padre, confesá, arrepentite, recibí perdón y comenzá a caminar en la verdad. Pero la culpa que nos condena nos dice, no hay salida para vos, no mereces perdón, no mereces otra oportunidad, no vas a cambiar nunca más. Y esa es una voz que nunca produce vida en una persona. Porque cuando Dios corrige la vida de una persona, Dios la corrige para restaurar. La condenación siempre viene a aplastar para destruir la vida. Mire, Segundas de Corintios capítulo 7, versículo 3 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea que la tristeza según Dios produce vida. La culpa condenatoria produce una muerte interior. Lo decimos así, mire, la tristeza según Dios nos acerca de nuevo al Padre. La culpa nos aleja del Padre. La tristeza que es según Dios siempre es aquella que nos lleva a confesar.
La culpa nos lleva a escondernos, a castigarnos, nos lleva a aislarnos, nos lleva a que andemos solos. Ahora bien, ¿de dónde nace la culpa? La culpa puede nacer de distintas fuentes y por distintos motivos. Puede nacer de algo que hicimos, puede nacer de algo que dejamos de hacer, o puede nacer de algo que no era nuestra responsabilidad, pero que terminamos cargando como si lo fuera. Por eso decimos que no toda culpa se trata de la misma manera. Hay culpas que necesitan arrepentimiento, hay culpas que necesitan reparación, hay culpas que necesitan verdad, porque la persona está cargando algo que nunca les correspondió. Y esto es muy importante para quienes enseñamos o queremos acompañar a otros en el proceso de la sanidad interior o en el proceso de sanar las culpas. Porque si tratamos toda culpa como pecado, podemos lastimar más a una persona que ya está herida. Pero también puede pasar que si tratamos todo como si fuera una culpa imaginaria, también podemos evitar que alguien reconozca algo que sí necesita confesar y que sí necesita corregir en su vida. Por eso nosotros necesitamos discernimiento, porque no se trata solo de preguntar a la persona, ¿te sentís culpable? También nosotros necesitamos preguntar, ¿de dónde viene esa culpa? ¿Hay alguna responsabilidad real? ¿Hay algo que confesar? ¿Hay algo que reparar? ¿O estás cargando con algo que en realidad no te correspondía? Entonces, para que podamos ordenar este tema de la culpa, vamos a hablar de 3 formas en que puede aparecer la culpa. La culpa real, la culpa por omisión y la culpa imaginaria. La culpa real. ¿Qué es la culpa real? Mire, la culpa real es algo que aparece cuando realmente la persona hizo algo malo. Cuando mintió, cuando habló mal, cuando falló, cuando traicionó, cuando tomó malas decisiones, cuando fue egoísta, cuando lastimó a alguien, cuando desobedeció a Dios. O sea, y esto también aplica en nuestra vida, porque cuando hablamos de culpa, la culpa no solamente la sienten las personas que están lejos de los caminos del Señor. Aquellos que caminamos en el camino del Señor también podemos sentir culpa. Si mentimos, si fallamos, si hablamos mal, si traicionamos a alguien, o cuando tomamos malas decisiones, o cuando lastimamos a alguien con nuestras palabras, también nosotros podemos sentir culpa. Y en este caso, en el caso de la culpa real, en esos casos no sirve negar la culpa. No sirve tratar de justificar lo que la persona o lo que nosotros hicimos mal. No sirve decirle a la persona, bueno, no pasó nada, ya está. Porque en realidad sí pasó. Y cuando hubo un pecado real, el camino no es esconderlo, no es justificarlo. El camino es ir a Dios con sinceridad. Por eso Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, Dios perdona, pero también limpia. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas personas creen que Dios las perdonó, pero siguen sintiéndose sucias por dentro. Siguen castigándose, siguen reviviendo el error, siguen viviendo desde el pasado. Pero Dios no solo quiere perdonar el pecado, también Dios quiere limpiar la conciencia. Entonces, esto es importante que nosotros lo tengamos presente. Que no solamente Dios quiere perdonar el pecado, sino que también Dios quiere limpiar la conciencia. La culpa real nunca se sana escondiéndola. La culpa real se sana llevándola a la luz de Dios. Y tenemos que entender que confesar no es solo decir, bueno, ya está, me equivoqué. Confesar es ponerme de acuerdo con Dios y decir, Señor, esto estuvo mal. Señor, lo que yo hice hirió. Esto no fue correcto. Esto necesita ser limpiado, Señor, y esto necesita ser perdonado. Entonces, la culpa real siempre viene por algo que sí la persona hizo o que sí nosotros hicimos. Y es algo que necesita ser llevado a la luz de Dios. Ahora bien, la culpa por omisión. A veces la culpa aparece no por algo mal que nosotros hicimos, sino por algo que no hicimos. Tendría que haber hablado, tenía que haber estado, tenía que haber pedido perdón, tenía que haber reaccionado distinto, tenía que haberme dado cuenta o ver las señales. Santiago, capítulo 4, versículo 17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. O sea que podemos decir que hay omisiones que son reales. Hay cosas que quizás deberíamos haber hecho y no las hicimos, y es ahí donde aparece la culpa, ¿no? Hay omisiones reales. Y mire, hay momentos donde Dios nos muestra que quizás debimos actuar de otra manera. Tal vez debimos pedir perdón, tal vez debimos hablar con la verdad, tal vez debimos acercarnos a alguien y abrazarlo, tal vez debimos cuidar más, tal vez debimos obedecer una dirección que Dios nos había dado. Pero también hay personas que viven atrapadas en el hubiera. Si hubiera llegado antes, si hubiera dicho algo, si hubiera actuado distinto, si hubiera hecho más, si hubiera visto las señales. Y el problema es que el hubiera puede convertirse en una cárcel. Porque la verdad es que ya no podemos volver atrás. La verdad es que no podemos retroceder el tiempo. La verdad es que no podemos ir años atrás para
poder cambiar cosas que ya pasaron. Ahora bien, Dios sí puede mostrarnos cosas para aprender. Dios puede mostrarnos cosas para reparar. Dios puede mostrarnos cosas para corregir, para que no volvamos a cometer los mismos errores, ¿no? Porque Dios no nos llama a vivir castigándonos eternamente por algo que ya no podemos cambiar. Ahora bien, cuando la omisión fue real, cuando sí debimos haber hecho algo y no lo hicimos, cuando sí debimos haber pedido perdón y no lo hicimos, cuando la omisión fue real, la tenemos que llevar a Dios y pedir perdón. Reparamos si se puede y aprendemos de eso para no volver a repetirlo. Pero cuando el hubiera se vuelve una condena permanente, necesitamos llevar también ese pensamiento a la verdad de Dios. Porque una cosa es aprender del pasado y otra cosa muy distinta es vivir presos en el pasado. Y si vivimos del hubiera, nosotros estamos viviendo presos del pasado. Eso tenemos que llevarlo a Dios y pedir perdón, porque ahí es donde comienza la obra de Dios en nuestra vida. Ahora entramos en la culpa imaginaria. Y acá entramos en un tema que es muy delicado, porque no toda culpa viene de algo que realmente hicimos. Hay personas que cargan culpas que nunca le correspondieron cargar. Alguien las dañó, pero ellas son las que se sienten culpables. Alguien las abandonó y estas personas piensan, seguramente el problema era yo. Hay personas que alguien abusó de ellas y sienten vergüenza como si fueran responsables de lo que les pasó. O por ejemplo, un hijo ve separarse a sus padres y piensa, tal vez fue por mi culpa que mis papás se separaron. O algo más profundo todavía, una persona pierde a alguien y queda atrapada pensando, ¿y si yo hubiera hecho algo más? La culpa imaginaria nace muchas veces de la herida, del dolor, de la manipulación o de una interpretación equivocada de aquello que a uno le tocó vivir. Y esto es algo que necesita mucha sanidad en la persona. Porque hay personas pidiendo perdón por cosas que nunca hicieron. Hay personas castigándose por decisiones que otros tomaron. Hay personas cargando mochilas que nunca fueron suyas. Y ahí Dios quiere traer verdad. Porque la verdad también sana cuando la verdad nos muestra eso no fue tu culpa. No eras responsable de todo. No podías controlar todo. No eras responsable de las decisiones de otros. No tenías el poder para evitar lo que pasó. Y hay una frase que es muy importante, que no somos Dios.
No podemos controlar todas las situaciones. No podíamos prever lo que iba a pasar. No podíamos sostener a todos. No podíamos salvar a todos. Mire, en la culpa imaginaria hay algo que es muy profundo. Muchas veces la persona no está tratando solamente con culpa, está tratando con dolor. Dolor por una pérdida, dolor por una separación, dolor por una ausencia, dolor por algo que no pudo evitar, dolor por una historia que no pudo controlar, dolor por algo que terminó mal. Dolor por cosas que sufrieron integrantes de su familia, que no podía evitarlas. Y mire, cuando el corazón no encuentra explicación, muchas veces, pero muchas veces, inventa una culpa. Entonces, es ahí donde una madre puede llegar a pensar, ¿y si yo hubiera hecho algo más? O un padre puede decir, ¿y si yo hubiera estado más atento? Seguramente no hubiera pasado. O una persona que perdió a alguien puede quedar atrapada en preguntas como, ¿y si yo lo hubiera llamado? ¿Y si hubiera llegado antes? ¿Y si hubiera visto alguna señal? Y cada una de estas preguntas duelen. Y duelen mucho en el corazón de las personas. Por eso, cuando acompañamos a alguien que tiene una culpa falsa o una culpa imaginaria, no podemos nosotros tratarlos con dureza. No podemos solamente decirle, bueno, ya está, esto no fue tu culpa, ya no llores más. Porque a veces la persona necesita llorar. Y no una vez, muchas veces. A veces la persona necesita hablar, no una vez, muchas veces. A veces la persona necesita encontrar las palabras para poder expresar el dolor que siente. No una vez, muchas veces. Pero también la persona necesita que alguien le recuerde con mucho amor, con mucha delicadeza, que no podía controlar todo lo que pasó. Que no podía saber todo. Que no podía estar en todo lugar a la vez. Mire, la culpa imaginaria muchas veces nace de un corazón que está quebrado, que intenta encontrar una razón para lo que le pasó. Cuando un corazón lleva mucho dolor por una pérdida, por un fracaso, por cosas que no eran su responsabilidad y no encuentra explicación, ahí nace la culpa imaginaria. Ahí nacen las preguntas. Ahí uno trata de buscar una razón lógica para lo que le pasó.
Y ahí nosotros tenemos que tener mucho cuidado y decir con mucha ternura, pero también con mucha verdad. No podías ver todo, no podías evitarlo todo, no podías cargar con decisiones que no estaban en tus manos. Dios no quiere que una persona viva castigándose por algo que nunca le correspondió cargar. Mire, la culpa imaginaria necesita verdad, pero también necesita consuelo. La culpa imaginaria necesita verdad, pero también necesita consuelo. Mire, hay personas que también sienten culpa porque no pueden perdonar. Quieren soltar, quieren dejar de sentir dolor, quieren estar bien delante de Dios, quieren obedecer la palabra de Dios, pero cuando recuerdan lo que pasó, cuando recuerdan lo que perdieron, cuando recuerdan lo que vivieron, todavía les duele. Todavía lloran. Todavía se enojan. Todavía sienten que no pueden. Y ahí aparece una segunda culpa. O sea, no solo me lastimaron, ahora también me siento culpable porque no puedo perdonar como yo quisiera o como Dios me pide que perdone. Y esto también hay que tratarlo con mucho cuidado, porque todos sabemos que perdonar es una decisión, y es una decisión espiritual, pero también puede ser un proceso en el corazón, porque el dolor no siempre se apaga de un día para otro. A veces lleva tiempo que la persona pueda sanar. Mire, a veces la persona decide perdonar, pero todavía necesita que Dios sane lo que la herida dejó en su vida. Y en esto nosotros tenemos que tratarlo con mucho cuidado y con mucho amor. Ahora bien, ¿cómo actúa la culpa? La culpa no sanada nunca se queda quieta. La culpa no sanada es algo que siempre va a querer gobernar el corazón de las personas. Entonces, ¿qué hace? Primero, la culpa acusa. ¿Qué quiere decir esto? Que la culpa vuelve constantemente al mismo recuerdo. Pueden haber pasado años de nuestro error, pueden haber pasado años de lo que hicimos, pero la culpa vuelve constantemente al mismo recuerdo. Y aunque la persona ya pidió perdón, y aunque la persona lloró, y aunque la persona confesó, la culpa vuelve y dice, ¿te acordás de lo que hiciste? ¿Te acordás cómo le fallaste a tu familia? ¿Te acordás de lo que no hiciste? ¿Te acordás de lo que pasó? Mire, el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10, llama a Satanás el acusador de nuestros hermanos. Y eso es algo que nos recuerda que hay una acusación que no busca restaurar, sino mantenernos atrapados en el error.
Mire, el Espíritu Santo puede traer convicción, pero el acusador trae condenación. Entonces la convicción nos dice, vení a Dios, y la acusación dice, escondete de Dios. La convicción dice, acá hay perdón, y la acusación dice, no hay perdón de Dios para vos. Lo segundo que hace la culpa paraliza. Una persona con culpa muchas veces deja de avanzar en la vida. No se anima a servir, no se anima a recibir amor, no se anima a empezar de nuevo, ni siquiera se anima a veces a levantar la cabeza. No se anima a creer que Dios todavía puede hacer algo con su vida. La culpa le dice, después de lo que hiciste, ya Dios ya no te puede usar más. Pero la Biblia está llena de personas que fallaron. Y aún así, a pesar de lo que hicieron, fueron restauradas. Pedro, David, Jonás, cada uno de ellos se equivocó. Y aún así Dios siguió obrando en ellos después del arrepentimiento. Porque Dios no niega el pecado, pero tampoco cancela la vida de una persona por una caída. Lo tercero que hace la culpa nos hace castigarnos. Hay personas, por ejemplo, que no se permiten estar bien, que no se permiten descansar, que no se permiten disfrutar, que no se permiten recibir amor, que no se permiten empezar otra vez, porque sienten que no se lo merecen. Entonces estas personas viven pagando una deuda que Cristo ya pagó. Y si lo miramos con atención, la verdad que esto es algo fuerte. Porque a veces decimos que creemos en la cruz, pero seguimos intentando pagar con sufrimiento lo que Cristo ya pagó con su sangre. Mire, Hebreos capítulo 9, versículo 14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? O sea, la sangre de Cristo no solo toca el pecado, también toca la conciencia. Y Dios quiere limpiar la conciencia que está cargada. Porque una conciencia cargada no es una conciencia que sirve con libertad. Sirve desde la deuda, sirve desde el miedo, sirve desde el castigo. Pero una conciencia limpia sirve siempre desde la gratitud. 4. Distorsiona la imagen que una persona puede llegar a tener de Dios. Cuando una persona vive con culpa, muchas veces empieza a imaginar a Dios como alguien distante, enojado, decepcionado. Lo ve como un Dios que solo espera que vuelva a fallar. Lo ve como un Dios que está cansado de ella. Lo ve como un Dios que ya no tiene tiempo para escucharla. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia nos muestra otra cosa muy diferente. ¿Nos muestra un Dios santo? Sí, pero también nos muestra un Dios misericordioso. Nos muestra un Dios que confronta el pecado, pero también restaura al que se arrepiente. Salmo 51,
Versículo 17 dice así: al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Este texto es un texto hermoso, porque dice que Dios no desprecia al corazón quebrantado que viene con verdad delante de él. Dios no rechaza a la persona que se acerca con arrepentimiento sincero, con un arrepentimiento genuino. La culpa nos hace pensar que Dios nos desprecia, pero la palabra de Dios nos muestra que Dios recibe al corazón que se humilla delante de Él. ¿Cómo comienza la sanidad de la culpa? ¿Cómo nosotros podemos ayudar a una persona a sanar la culpa? Ahora bien, no estamos hablando de una fórmula mágica. Estamos hablando de un camino espiritual. Primero, reconocer lo que realmente pasó. Mire, la sanidad empieza cuando nosotros dejamos de escondernos. David dijo en el Salmo 32, entre el versículo 3 y el versículo 5, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Pero también dijo, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David muestra el peso de callar, pero también muestra el alivio de confesar. Porque la culpa escondida es algo que se vuelve más y más y más pesada. La culpa sana cuando sale a la luz delante de Dios. Ahora bien, reconocer que hemos fallado o reconocer que uno se ha equivocado no es destruirse. Reconocer es dejar de vivir escondido. Es decir, Señor, esto es lo que pasó, esto es lo que hice, esto es lo que dije, esto es lo que me pesa, esto no sé cómo hacer para soltarlo, y aunque digo que te lo entrego, muchas veces vuelve. Necesito, Señor, que vos entres en esta parte de mi vida y que comience tu Espíritu Santo a obrar en mí. Eso es reconocer. Segundo, distinguir si es culpa real o si es una culpa imaginaria. Y esto es muy importante, porque no todo lo que sentimos es una responsabilidad real. A ver, hay preguntas que nos pueden ayudar en este proceso. ¿Realmente hiciste algo malo? ¿Era tu responsabilidad? ¿Había algo que vos podías hacer? ¿Hay algo que vos tenés que confesar en esta culpa que estás sintiendo? ¿Hay algo que vos tenés que reparar en esto que estás sintiendo? ¿O estás cargando con algo que no te corresponde cargar? ¿Por qué es importante esto? Porque la verdad es que hay personas que necesitan arrepentirse, pero hay otras que necesitan dejar de condenarse por algo que nunca fue culpa suya. Y si nosotros no hacemos esta diferencia, podemos confundir o podemos equivocar el camino para la persona. A la culpa real hay que llevarla al arrepentimiento. Y a la culpa imaginaria hay que llevarla a la verdad
con amor. Tercero, confesar y pedir perdón. No alcanza con reconocer solamente la culpa. Hay que llevarla a Cristo. Y acá es donde muchas personas fallan. Confiesan el pecado, pero no reciben perdón. Siguen castigándose, siguen creyendo que tienen que sufrir por lo que hicieron, siguen pensando que Dios perdona, pero no del todo. Y Juan nos dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué quiere decir esto? Que el perdón no depende de cuánto yo me castigo, depende de la obra de Cristo. Cuarto, reparar cuando sea posible. Porque a veces la sanidad también implica reparar. ¿Qué quiere decir esto? Pedir perdón, reconocer el daño, corregir actitudes, restaurar relaciones, devolver lo que se tomó, ordenar aquello que quedó pendiente. Y esto no es para comprar el perdón de Dios, sino como fruto de un corazón arrepentido. ¿Qué significa reparar? Mire, si hablé mal de alguien, reparar puede ser pedir perdón y dejar de repetir eso. Si mentí, reparar puede ser reconocerlo con la verdad. Si fui injusto con alguien, reparar puede ser reconocer, me equivoqué en cómo yo te traté. Me equivoqué en lo que dije, me equivoqué en cómo reaccioné, me equivoqué. Ahora bien, pero no siempre reparar significa volver a un vínculo. Si hubo abusos, manipulación o quizás alguna relación dañina, reparar no significa exponerse otra vez al dolor. Ahí, en esos casos, también nosotros necesitamos sabiduría de Dios, porque Dios no nos llama a volver al daño para demostrar que nos hemos arrepentido. Hay cosas que no siempre se pueden reparar. Hay personas que quizás ya no están. Hay vínculos que quizás no se pueden restaurar ya de la misma manera. Hay situaciones donde acercarse podría ser no sano. Por eso también necesitamos sabiduría. Pero cuando es posible y sano, la reparación siempre ayuda a cerrar ciclos. No como una condena, ¿no? Sino como un fruto de la verdad de Dios en nuestras vidas. Quinto, dejar de castigarnos. Hay personas que creen que seguir sufriendo demuestra que están arrepentidas. Pero vivir castigándonos no siempre es humildad. A veces en realidad es no haber recibido verdaderamente la gracia de Dios. Mire, Dios no quiere que vivamos negando nuestros errores, pero tampoco quiere que vivamos definidos por nuestros errores. Arrepentimiento no es vivir odiándonos. Arrepentimiento es volver a Dios. Arrepentimiento no es castigarme para pagar por lo que hice. Arrepentimiento es reconocer, confesar, cambiar de dirección y recibir la gracia de Dios. Sexto, aprender a caminar en la gracia. Mire, la culpa siempre mira hacia atrás. En cambio, la gracia
siempre es algo que nos permite avanzar. Caminar en gracia no significa justificar el pecado, no significa vivir desde el perdón de Dios y no desde la condenación. Significa, vivir desde el perdón de Dios y no desde la condenación constante. Así que acá nosotros podemos citar, por ejemplo, Romanos 8.1, que dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Este texto no significa no importa cómo vivís. Significa que en Cristo, cuando una persona se arrepiente y camina en el Espíritu, no está llamada a vivir esclava de la condenación. Eso no significa que la persona nunca falló. Significa que Cristo cargó sobre sí nuestras culpas. Ese versículo no significa que uno puede vivir la vida como se le plazca. Ese versículo significa que Él cargó nuestras culpas para que vivamos como a Él le agrada. Ahora bien, mire, como maestros, usted y yo necesitamos entender algo. Hay personas que viven cargando culpas invisibles. Niños que creen que todo es su culpa, que todo lo que pasa en su casa, las peleas, las discusiones, que es todo su culpa. Adolescentes que viven avergonzados, a veces hasta por las familias que les tocó, por la vida que les tocó, por las cosas que les tocó sufrir. Personas que se sienten responsables de cosas que no podían controlar. Y muchas veces nuestras palabras pueden aliviar o profundizar esa carga que ellos llevan. El Evangelio no forma personas desde la condenación. El Evangelio forma personas desde la verdad, el arrepentimiento, el perdón y la gracia. Y cuando acompañamos a alguien con culpa, nosotros necesitamos discernir. Hay personas que necesitan reconocer una falta, hay personas que necesitan pedir perdón, hay personas que necesitan reparar y hay personas que necesitan escuchar: eso no fue tu culpa. Y esa frase puede ser una llave de sanidad para alguien que cargó años con una mochila que nunca les correspondió. Antes de cerrar, quiero que pensemos algo. Mire, la culpa tiene una manera muy cruel de trabajar. Nos hace creer que nuestro peor momento define toda nuestra vida. Pero el Evangelio nos muestra otra verdad. En Cristo el pecado puede ser confesado, la conciencia puede ser limpiada, la culpa puede ser entregada, la falsa responsabilidad puede ser soltada y el corazón puede volver a vivir. El corazón puede volver a tener paz en Dios. Esto no significa negar lo que pasó. Tampoco significa que uno está justificando el pecado. No significa llamar bueno a lo que estuvo mal. Significa entender que Dios no nos llama a vivir encadenados eternamente a aquello que ya hemos llevado a la cruz. La culpa mira hacia atrás,
y siempre nos ata al error. La gracia mira a Cristo y nos abre un camino nuevo. Entonces, por eso cuando nosotros tratemos con personas cargadas con culpa, siempre nosotros necesitamos aprender a distinguir. Siempre necesitamos pedirle a Dios que nos dé ese discernimiento. Mire, Dios no niega nuestros errores, pero tampoco quiere que vivamos atrapados en ellos. La culpa siempre viene a acusar, pero la gracia de Dios siempre viene a restaurar. La culpa siempre va a querer paralizarnos, pero la gracia quiere levantarnos. La culpa siempre va a querer encerrarnos en nuestros errores, pero la gracia de Dios viene a abrirnos el camino. En Cristo no somos llamados a vivir de la condenación, sino desde el perdón, la verdad y la restauración. Dios les bendiga mucho. Espero que esto sea de bendición para su vida como lo es para la mía. Que esto pueda ser una herramienta para bendecir a muchos, pero sobre todo a nosotros, primeramente. Y que cada uno de nosotros podamos entender que no solamente Dios quiere perdonar nuestros pecados, sino también quiere limpiar nuestras conciencias. Dios les bendiga, que sea de bendición para cada uno de ustedes.